Cuando las compuertas de 27 toneladas se cerraron por primera vez, representaron el punto más alto de un viaje que la humanidad lleva haciendo desde hace 300.000 años, el viaje de aprender a refugiarse. Hoy vamos a ordenar ese viaje, desde el lugar más básico que un humano podía usar para sobrevivir la noche, hasta la estructura más sofisticada jamás construida para resistir el fin del mundo. El criterio es uno: ¿cuánto tiempo ganabas antes de que lo que querías evitar llegara hasta vos? Nivel 1. Cueva natural. Hace 100.000 años, en lo que hoy es la provincia del Cabo, en Sudáfrica, un ser humano entró en la boca de una cueva, al costado de un acantilado sobre el Océano Índico. La cueva se llama Blombos. Tiene 17 metros de profundidad. La entrada mira al norte, lejos del viento marino. Dentro, el olor a sal se mezcla con tierra húmeda y con humo de fuego antiguo. Los arqueólogos que la excavaron en la década de 1990 encontraron herramientas de sílex, ocre rojo usado como pintura corporal y cáscaras de huevo de avestruz grabadas con patrones geométricos. Personas que vivieron ahí hace 90.000 años, en la penumbra de una cavidad que la roca ya había formado sola, sin que nadie la pidiera. Eso era el nivel 1, un regalo del terreno. La cueva no necesitaba diseño, solo existía. Y eso ya alcanzaba para marcar la diferencia entre vivir y no vivir. Una pared de roca de 3 metros te separaba del viento que podía matarte de hipotermia en cuestión de horas. Ese mismo muro natural impedía que un leopardo con hambre entrara por la espalda mientras dormías. La entrada estrecha concentraba el peligro en un solo punto, donde bastaba con 1 o 2 adultos despiertos para dar la alarma. En Europa, 20.000 años más tarde, los neandertales y después los humanos modernos usaron las mismas cuevas del sur de Francia durante generaciones enteras. Lascaux, Altamira, Font de Gaume, lugares de vida prolongada, no solo de paso. En Lascaux, las paredes muestran cientos de animales pintados con un detalle extraordinario: caballos, bisontes, huros, ciervos con astas perfectamente representadas, gente que vivió el tiempo suficiente como para hacer arte, gente que se sentía dentro de esa roca lo bastante segura como para dejar registro. Pero la cueva tenía una trampa que ninguna otra estructura de los niveles siguientes tuvo. No podías elegir dónde estaba. Tenías que ir donde la roca te lo permitía. Si el terreno no tenía cuevas, seguías caminando. Y si otro grupo humano ya vivía en ella, peleabas para quedarte o buscabas otro lugar. 80.000 años de evolución cognitiva, lenguaje complejo, herramientas de sílex, fuego controlado. Y la mejor defensa disponible seguía siendo un agujero en la roca que la naturaleza te había prestado. Fue suficiente para sobrevivir, pero no para quedarse donde querías. Nivel 2. Choza prehistórica. 15.000 años antes de Cristo. El invierno en las estepas del este de Europa era una cosa distinta a lo que conocemos hoy. Meses seguidos de viento cortante sobre llanuras planas, sin árboles que frenaran el frío. Los mamuts que migraban por ese territorio habían dejado a lo largo de miles de años más huesos de los que cualquier persona podía imaginar. Mandíbulas del tamaño de una mesa, cráneos con cúpulas del tamaño de una silla, colmillos que curvaban el aire como columnas naturales. En el sitio arqueológico de Meshirich, excavado por primera vez en 1965 por un agricultor ucraniano, que estaba cavando su sótano y encontró un cráneo de mamut a menos de 1 metro de profundidad, los investigadores desenterraron los restos de 4 estructuras construidas casi por completo con esos huesos. La más grande tenía más de 20 metros cuadrados de superficie habitable. Los colmillos curvos hacían de marcos para las entradas. Las mandíbulas, ordenadas en hileras superpuestas de forma precisa, formaban muros de casi 2 metros de altura. Arriba, pieles tensadas sobre costillas creaban un techo capaz de aguantar el peso de la nieve acumulada. Alguien, hace 15.000 años, decidió que si el terreno no tenía cueva, construiría la cueva. Ese cambio es lo que separa el nivel 1 del nivel 2. La defensa dejó de depender de lo que el mundo ofrecía por accidente y empezó a depender de lo que el humano podía fabricar con intención. Ahora podía instalarse donde estaba el recurso, cerca del río,
cerca de la ruta de migración de los animales, cerca del agua limpia. Podía elegir el ángulo, la orientación, el tamaño. En el sitio de Mezirich convivían 4 estructuras de este tipo, lo que implica que ahí no vivía una familia aislada. Era un grupo de varias decenas de personas que habían decidido pasar el invierno juntas. Una aldea embrionaria, una comunidad que se defendía del frío y de los depredadores de forma colectiva. Más tarde, en el período neolítico, las chozas evolucionaron hacia casas de madera y barro en asentamientos más densos. En Çatalhöyük, en la actual Turquía, unas 12.000 personas vivieron juntas hace 9.000 años, en una configuración tan compacta que las casas no tenían puertas en las paredes. Se entraba por el techo, por agujeros en la parte superior, bajando por escaleras de madera. Si querías atacar Çatalhöyük, tenías que subir al techo de alguien más, cruzar por encima y bajar al interior expuesto al ataque de todos los vecinos. Una ciudad que dificultaba la entrada simplemente por su forma. Y sin embargo, la choza ardía. El viento la desgastaba. La lluvia pudría los materiales en meses. Contra un grupo humano más numeroso no había estructura de madera y hueso que resistiera el tiempo suficiente. Era una victoria sobre la cueva, y seguía siendo demasiado poco. Para dar el siguiente paso hacía falta algo que separara el espacio de los de adentro, del espacio de los de afuera, de una forma que costara cruzar. Nivel 3, empalizada de madera. Año 43 después de Cristo, el sureste de lo que hoy es Inglaterra. El general romano Aulo Plaucio desembarca con 4 legiones, aproximadamente 40.000 soldados, en la costa de Britania. Lo que encuentra no son ejércitos en campo abierto esperando una batalla clásica. Encuentra aldeas rodeadas de empalizadas, troncos de roble de entre 4 y 6 metros, clavados en la tierra a intervalos de 10 centímetros, afilados en la punta, atados entre sí con cuerdas de cuero crudo. Detrás, guerreros bretones que conocen el terreno, que llevan meses preparando la defensa y que no piensan salir a morir en formación frente a las legiones romanas. Plaucio ganó la campaña, pero tardó más de lo esperado, y en varios puntos pagó más hombres de los que había calculado. La empalizada cambió la lógica del problema. Antes, te protegías ocultándote o retirándote. Con la empalizada podías quedarte y hacer que el atacante pagara un precio concreto y visible por venir a buscarte. Un muro de estacas no detiene a un ejército, pero lo obliga a romper el perímetro en algún punto, y eso concentra el combate, anula parte de la ventaja numérica y les da tiempo a los defensores para responder. En la guerra, ese tiempo puede ser la diferencia entre una evacuación exitosa y una masacre. Los ejércitos romanos llevaban esto tan en serio que tenían un protocolo estandarizado para sus campamentos móviles. Cada noche de campaña, antes de dormir, los legionarios construían un castratemporal, foso, de 2 metros de profundidad, terraplén de tierra, empalizada de madera sobre el terraplén. El proceso llevaba menos de 2 horas con una legión entrenada. Al amanecer, lo desmontaban y seguían marchando. La empalizada era parte del equipo de campaña, tan obligatoria como el gladio o las sandalias. En Norteamérica, comunidades de la cultura mississippiana, como Cahokia, en el actual estado de Illinois, construyeron empalizadas masivas hace 900 años. La empalizada principal de Cahokia medía 3 kilómetros de longitud total, rodeaba la parte ceremonial central de la ciudad y requirió el talado de más de 20.000 troncos de roble. Los arqueólogos que excavaron el sitio en el siglo XX encontraron evidencia de que fue reconstruida al menos 4 veces a lo largo de 200 años. Siempre más grande, siempre más gruesa. 4 reconstrucciones, señal clara de que algo afuera justificaba ese esfuerzo repetido. Pero la madera se quemaba, se pudría en climas húmedos si no había mantenimiento constante. Podía ser forzada en horas por un grupo de hombres con hachas y con determinación. Alguien tuvo que llegar a la conclusión inevitable. Lo que hacía falta no era construir mejor con madera, sino construir con algo que el fuego no pudiera tocar. Nivel 4. Ciudad amurallada antigua. 8.000 años antes de Cristo. El Valle del Jordán, en lo que hoy es el territorio palestino de Cisjordania. La ciudad de Jericó. Los arqueólogos que excavaron el sitio en la década de 1950, liderados por la arqueóloga británica Kathleen Kenyon,
encontraron algo que no estaba en ningún manual de historia disponible en ese momento: una torre circular de piedra seca de 9 metros de altura y 8 metros de diámetro en la base, construida hace 10.000 años, 30 metros de perímetro, una escalera interna de 22 peldaños labrados en la roca, que subía desde la base hasta la cima, y alrededor de la torre un muro que rodeaba la ciudad entera, de 3 metros de ancho y más de 4 metros de altura. En esa época, cuando gran parte del mundo todavía vivía en chozas de hueso, cuero y barro, alguien en el Valle del Jordán había organizado el trabajo colectivo de cientos de personas durante años para levantar una muralla de piedra alrededor de su comunidad. La Torre de Jericó es el registro más antiguo que tenemos de una estructura defensiva urbana, pero lo que hace que la mente se detenga no es la torre en sí, es la pregunta evidente detrás: ¿de qué se estaban protegiendo? Cuando una comunidad invierte ese nivel de esfuerzo colectivo para levantar muros de 3 metros de ancho, la amenaza debe ser concreta, frecuente y suficientemente grave como para justificar la coordinación de toda una ciudad. Jericó era rica por los estándares del Neolítico: agua permanente del manantial de Ain es Sultán, tierra fértil, acceso a rutas comerciales del desierto. Todo lo que hacía deseable atacarla era lo mismo que hacía posible construir sus defensas. 3.000 años después, esa lógica se había extendido por todo el mundo conocido. Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., tenía una muralla doble que los visitantes griegos documentaron con precisión. La exterior medía 80 kilómetros de longitud, 18 metros de alto y 23 metros de ancho en su base, tan ancha que podía usarse como camino en la cima, con espacio para que 2 carros de guerra pasaran en sentido contrario. Los griegos que la vieron la incluyeron en sus listas de maravillas del mundo. En el Peloponeso, Micenas construyó muros con bloques de caliza que pesaban entre 8 y 100 toneladas. Los griegos de épocas posteriores, que no entendían cómo fue posible mover esas masas de piedra con la tecnología disponible, dijeron que los habían construido los cíclopes, los gigantes de un ojo de la mitología. Los llamaron muros ciclópeos. El nombre sobrevivió hasta hoy. El salto entre la empalizada y la muralla de piedra iba mucho más allá del material. Con la madera, cualquier atacante con una antorcha tenía ventaja. La piedra se burlaba de eso. Un bloque de caliza bien puesto podía aguantar 10 generaciones sin mantenimiento, absorber golpes de ariete durante días y seguir en pie cuando los hombres que lo habían colocado ya eran polvo. Una muralla de granito bien construida sobrevivía siglos y podía convertirse en el tejido permanente de una ciudad. Pero la muralla tenía su propio punto crítico. Necesitabas gente sobre ella, muchos soldados distribuidos a lo largo de cada metro lineal. Si el atacante tenía más hombres que el defensor, podía atacar en múltiples puntos al mismo tiempo y diluir la respuesta hasta romper algún sector. La muralla era tan fuerte como el número de personas que la defendían en el peor momento. El muro de piedra era la mejor defensa colectiva que el mundo antiguo podía imaginar, y aún así, los que lo construyeron empezaron a hacerse una pregunta distinta: ¿y si puedo hacer que el interior sea más defendible que el exterior, incluso si el muro cae? Nivel 5. Castillo de piedra con torre del homenaje, 1 de octubre de 1066. Hastings, costa sur de Inglaterra. Guillermo el Conquistador acaba de derrotar al rey Harold en una sola batalla de 8 horas. Las flechas normandas y la caballería pesada hicieron lo que el escudo walsajón no pudo resistir. Harold cayó, la resistencia se desintegró, y Guillermo era, sobre el terreno mojado de ese campo, el nuevo rey de Inglaterra. Tenía el título, tenía el ejército y tenía el problema que tienen todos los conquistadores: un país entero que no lo quería. Su solución fue inmediata y geométrica: castillos. En los primeros 20 años de su reinado, Guillermo y sus varones normandos construyeron más de 500 castillos en toda Inglaterra. Al principio, fueron estructuras simples de madera sobre terraplenes de tierra, los llamados Motte and Bailey, que podían levantarse en cuestión de días. Con el tiempo, con más recursos y más permanencia, la madera se dio lugar a la piedra, y en el centro de Londres, sobre la orilla norte del Támesis, Guillermo
ordenó la construcción de lo que hoy se conoce como la Torre de Londres. La Torre Blanca, el edificio central, tiene 36 metros de altura, muros de piedra de Caen de 3 metros de grosor en la base, construida sobre las ruinas de las murallas romanas de Londinium, mirando el río, dominando la ciudad desde el punto donde el Támesis hacía un recodo. Cada embarcación que llegaba a Londres por el río la veía antes que nada más. Cada habitante de la ciudad sabía lo que representaba sin necesidad de que nadie se lo explicara. La muralla de una ciudad repartía la protección entre todos los que vivían dentro de sus límites. El castillo la concentraba en uno: el señor feudal, su familia, su guarnición de combate. Esa concentración le daba al señor una ventaja táctica que reorganizaba todo el mapa de poder en la región. En el crack de Chevaliers, en el macizo montañoso de los Nusair, en la actual Siria, los caballeros hospitalarios construyeron entre los siglos XI y XIII un castillo que resistió múltiples asedios durante casi 170 años. El historiador y viajero árabe Ibn Jubayr, que lo vio en 1184, escribió que era la guarida del diablo. Lawrence de Arabia, que lo visitó en 1909 siendo estudiante de arqueología, lo llamó el castillo más hermoso del mundo en una carta a su madre. El secreto de su eficacia era la torre del homenaje, el último reducto vertical. Si el primer muro exterior caía, los defensores se replegaban al segundo muro. Si el segundo muro cedía, se retiraban a la torre central. En cada repliegue, el espacio se comprimía, la defensa se concentraba en menos puntos, y el atacante tenía que pagar un precio mayor por cada metro ganado. Defensa por agotamiento progresivo, pero los asedios medievales eran pacientes. Y los castillos también tenían su talón. Podías rodearlos, cortarles el suministro de agua, esperar meses hasta que el hambre y la sed hicieran lo que la espada no pudo. La torre del homenaje era la última línea. Más allá de ella no había nada. Alguien entendió que para sobrevivir un asedio largo no bastaba con una sola línea de retiro. Hacía falta una arquitectura que multiplicara los anillos defensivos, que convirtiera el propio espacio interior en una trampa para el atacante. Nivel 6. Castillo concéntrico, 1283. Eduardo, I de Inglaterra, lleva 12 años en el trono y tiene un problema de larga data: Gales. Los galeses se habían rebelado varias veces contra el dominio inglés y los castillos existentes en la región, muchos heredados de señores normandos anteriores, eran difíciles de mantener y relativamente fáciles de tomar por una fuerza local que conocía el terreno. Eduardo contrató al arquitecto militar más sofisticado de su época, un maestro de obras saboyano llamado Jacobo de Saint George, que había trabajado en las fortalezas alpinas del condado de Saboya y conocía técnicas defensivas que los ingleses todavía no habían implementado. Le dio la instrucción más simple y más exigente posible. Quería castillos que no pudieran caer. Lo que St. George diseñó entre 1283 y 1330 en el norte de Gales fue la expresión más sofisticada del pensamiento defensivo medieval: el castillo concéntrico. 2 muros de piedra completos, uno dentro del otro, separados por un patio interior estrecho. El muro exterior más bajo y el muro interior significativamente más alto, de forma que los arqueros apostados en el muro interior podían disparar por encima de la cabeza de los defensores del muro exterior, doblando la densidad de fuego sobre cualquier atacante que intentara escalar el primero. Beaumaris, en la isla de Anglesey, es el ejemplo más puro de ese principio. Nunca fue completamente terminado por falta de financiación, pero lo que se construyó es reconocido hoy por los historiadores militares como la estructura defensiva más geométricamente perfecta de la Edad Media. El muro exterior tiene 13 torres circulares y 2 puertas reforzadas con rastrillos y trampas. El muro interior, 3 metros más alto que el exterior, tiene otras 6 torres y 2 torres de puerta masivas, con pasillos articulados que convertían el acceso en un laberinto de giros y puertas. Entre los 2 muros, un patio ancho de piedra que los ingenieros militares llaman, con frialdad técnica, zona de muerte. Si un atacante rompía el primer muro, quedaba atrapado en ese patio, expuesto desde arriba al muro interior, sin cobertura, con defensores disparando desde ambos lados.
Podían lanzar flechas, piedras y aceite hirviente desde los dos anillos simultáneamente. El espacio entre muros no era el camino hacia el castillo, era la trampa final. Para tomar Beaumaris de forma convencional, necesitabas romper 2 muros completos, cruzar vivo la zona de muerte y sobrevivir 4 puertas con trampas. En la práctica, el castillo nunca fue tomado por asalto durante su historia activa. El castillo concéntrico también resolvió un problema logístico que el diseño anterior ignoraba. Con 2 anillos defensivos independientes, podías mantener a las tropas en movimiento constante entre ambos, rotarlas, reabastecerlas, sin que el enemigo supiera exactamente dónde se concentraba la resistencia en cada momento. La defensa se volvió móvil dentro de un perímetro fijo. Eduardo I construyó 11 castillos en Gales en 20 años. La inversión total, en valores actuales, se estima en más de 75 millones de euros. Los castillos de Caernarfon, Conwy, Harlech y Beaumaris forman hoy un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, reconocido como los Anillos de Hierro, una red de fortalezas interconectadas diseñadas para controlar un territorio completo desde puntos estratégicos clave. Funcionó. Gales no volvió a rebelarse durante generaciones, pero mientras los arquitectos medievales perfeccionaban el castillo concéntrico en el norte de Europa, en el Mediterráneo estaba pasando algo que iba a hacer obsoleto todo lo que habían construido en los últimos 5 siglos. La pólvora llegó a Europa, con ella llegaron los cañones, y con los cañones llegó una pregunta que ningún muro vertical podía responder. Nivel 7. Fortaleza Estrella. 29 de mayo de 1453. Constantinopla. La ciudad más fortificada del mundo conocido lleva 53 días bajo asedio otomano. Sus muros, construidos por el emperador Teodosio II a comienzos del siglo V, habían resistido 20 intentos de conquista a lo largo de más de 1000 años. Eran una maravilla de ingeniería tardorromana, una triple línea de muros con fosos. El muro exterior medía 9 metros de alto y 4 metros de grosor. Delante, una zanja de 14 metros de ancho. Detrás del muro exterior, un segundo muro más alto. Y detrás de ese, un tercer muro interior todavía más alto. Una ciudad dentro de una ciudad, dentro de una ciudad. Mehmed II, el sultán otomano que había tomado el poder a los 19 años y se había obsesionado con conquistar Constantinopla desde adolescente, tenía una herramienta que ninguno de los 20 ejércitos anteriores había tenido. Un cañón de bronce fundido por un ingeniero húngaro llamado Orbán, capaz de lanzar proyectiles de piedra de 600 kilos a más de 1 kilómetro de distancia. El cañón tardaba 2 horas completas en recargarse entre disparo y disparo. Necesitaba un equipo de 60 hombres para operar. Con suficiente uso podía agrietarse y explotar, pero bastó. Los muros de Teodosio, que habían resistido catapultas, arietes y escaladas durante 1100 años, empezaron a derrumbarse bajo las balas de piedra del cañón de Orbán en cuestión de semanas. El 29 de mayo de 1453, las tropas otomanas entraron por las brechas. En Europa occidental, los ingenieros militares entendieron la lección con velocidad. El muro alto, vertical y perpendicular al suelo, diseñado para defenderse de proyectiles de trayectoria curva lanzados desde catapultas, era exactamente el peor blanco posible para un cañón. Grande, inmóvil, perpendicular a la dirección del impacto. Concentraba toda la energía del proyectil en un solo punto. Los muros medievales más gruesos duraban días, no meses, bajo bombardeo artillero sostenido. Había que repensar la defensa desde los fundamentos. La solución llegó de Italia, en los últimos años del siglo XV, y se llamó Tras Italien, o sistema abaluartado. La idea central era contraintuitiva para cualquiera que hubiera construido un castillo medieval. En lugar de construir más alto, construir más bajo y más grueso, muros de entre 3 y 4 metros de altura, pero de 10 a 15 metros de espesor, tierra prensada detrás del revestimiento de piedra, para absorber la energía cinética de los proyectiles en lugar de fragmentarse en bloques letales. Y la innovación fundamental, los baluartes. Un baluarte es una proyección pentagonal que sale del muro principal hacia afuera, como una punta de estrella.
Vista desde el aire, la fortaleza toma la forma exacta de una estrella de 5, 6 o hasta 9 puntas. Pero la geometría tenía un propósito preciso. Cada baluarte cubre con artillería los flancos de los dos baluartes vecinos. Resultado: no existe ningún punto del perímetro exterior que no esté bajo el fuego cruzado de al menos un baluarte desde ambos lados. Las zonas ciegas, donde un atacante podía arrimar una escalera o un ariete sin ser visto, desaparecen de la ecuación. Palmanova, en el Friuli italiano, fue fundada en 1593 como la ciudad-fortaleza ideal del Renacimiento. Su planta estrellada de 9 puntas sigue visible desde el aire hasta hoy, casi sin modificaciones en su geometría original. El arquitecto Vincenzo Scamozzi la diseñó como un ejercicio matemático de defensa perfecta aplicada al urbanismo. La ciudad entera construida como una fortaleza habitable. Fort Bourtange, en los Países Bajos, construido en 1593 para acortar las líneas de suministro españolas durante la Guerra de los 80 años. Tiene 5 baluartes y un sistema de fosos inundables que multiplica las líneas de defensa exteriores. Siguió siendo una fortaleza activa hasta 1851, 258 años de servicio defensivo continuo, desde los tercios españoles hasta las guerras napoleónicas. La fortaleza estrella dominó el arte de la guerra durante casi 4 siglos, desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX. En ese tiempo, las grandes victorias contra fortalezas abaluartadas rara vez se lograron destruyendo los muros. Se lograron rodeándolos, cortando suministros, esperando. La geometría de la estrella funcionaba tan bien que el atacante que la respetaba sabía que no podía entrar por la fuerza. Tenía que ser más paciente que los defensores, pero la fortaleza estrella tenía un horizonte que sus diseñadores no podían ver desde el siglo XVI, cuando los cañones alcanzaron suficiente precisión y los obuses de ángulo elevado pudieron caer desde arriba en trayectoria casi vertical. La geometría de la estrella dejó de ser una ventaja, y cuando los aviones de la Primera Guerra Mundial se convirtieron en los bombarderos de la Segunda, cualquier estructura construida sobre la superficie de la Tierra, por gruesa que fuera, era un blanco fácil de localizar, fácil de atacar y fácil de destruir desde el aire. La única respuesta posible ya era una sola: ir hacia abajo, enterrarse, desaparecer del mapa. Nivel 8, búnker subterráneo moderno. 15 de octubre de 1962, Washington, D.C. El asesor de seguridad nacional, McGeorge Bundy, entra al dormitorio del presidente Kennedy a las 6 de la mañana. En la mano lleva fotografías aéreas tomadas por los aviones espía U-2 sobre la isla de Cuba. Las imágenes son claras: rampas de lanzamiento en construcción, vehículos de transporte, estructuras de apoyo, misiles soviéticos SS-4 de mediano alcance con capacidad para portar ojivas nucleares. A menos de 14 minutos de vuelo de la costa de Florida, Kennedy tiene 13 días para resolver la crisis más cercana a una guerra nuclear que el mundo haya vivido hasta ese momento. Mientras los diplomáticos y los generales debaten en la Casa Blanca, a 2.700 metros de altura, en el macizo de las montañas rocosas de Colorado, dentro del granito duro de la montaña Cheyenne, continúan las obras de lo que será el centro de mando y control más protegido de la historia occidental. El complejo Cheyenne Mountain había comenzado a construirse en 1961 por un motivo que los comunicados oficiales no mencionaban con claridad: la Casa Blanca, el Pentágono y cualquier instalación construida sobre la superficie de tierra podía ser destruida en los primeros minutos de una guerra nuclear. Los satélites de alerta temprana y los radares que detectaban misiles balísticos intercontinentales necesitaban un centro de mando que sobreviviera el primer golpe, que siguiera funcionando cuando Washington estuviera en llamas. La solución fue literal: entrar en una montaña. Los trabajadores excavaron más de 2 kilómetros de túneles en granito macizo, con detonaciones controladas y taladros industriales. Dentro del complejo terminado, 15 edificios de acero de hasta 3 plantas de altura descansan sobre un sistema de 1.319 muelles de resorte de acero, capaces de absorber el movimiento sísmico producido por una detonación nuclear a varios kilómetros de distancia, sin que las estructuras internas sufran daño.
Los muros de granito tienen entre 300 y 600 metros de espesor en los puntos más críticos del perímetro. Las compuertas de la entrada principal son dos puertas de acero macizo de 27 toneladas cada una, diseñadas para cerrarse hidráulicamente en menos de 30 segundos. El complejo tiene su propio sistema de agua potable, sus propios generadores de energía diésel con combustible para semanas de operación autónoma y sus propios sistemas de filtración de aire, con detectores en tiempo real de radiación nuclear, gases tóxicos, agentes químicos y biológicos. Puede funcionar en modo sellado, completamente aislado del exterior, durante un mínimo de 30 días continuos. Temperatura constante, presión positiva del aire para impedir la entrada de partículas radiactivas. Una pequeña ciudad debajo de una montaña. En octubre de 1962, cuando Kennedy anunció la cuarentena naval a Cuba, los operadores del sistema de alerta temprana en Cheyenne trabajaban en turnos de 12 horas sin dormir, mirando pantallas de radar que cubrían el hemisferio norte completo, con un protocolo muy claro. Si detectaban el lanzamiento de misiles hacia el territorio estadounidense, tenían segundos para alertar al presidente. No minutos, segundos. Pero Cheyenne Mountain es solo el ejemplo más visible. El concepto de búnker subterráneo masivo se extendió durante la Guerra Fría a una escala que el público general todavía no dimensiona del todo. La Unión Soviética construyó el complejo Ramenki 43 bajo Moscú, conocido informalmente como Metro 2, una ciudad subterránea con capacidad estimada para 12.000 personas y decenas de kilómetros de galerías conectadas en varios niveles de profundidad. Suiza construyó durante décadas un sistema de búnkeres obligatorios integrados en edificios residenciales, hospitales y escuelas. El Reduit Nacional, diseñado para albergar a la totalidad de su población civil en caso de ataque nuclear. Hoy, Suiza tiene espacio de búnker certificado para el 110% de su población total, más lugares que personas para ocuparlos. Debajo de las montañas del Ahr, en Alemania Occidental, un proyecto conocido como Regierungsbunker albergó entre 1960 y 1997 un laberinto de 17 kilómetros de galerías y habitaciones, destinado a proteger a los 1.900 cargos del gobierno federal alemán en caso de guerra nuclear. Tenía dormitorios, quirófanos, una sala de prensa, un salón de plenos del Parlamento bajo tierra y sistemas de vida autónoma para semanas de aislamiento total. Fue desclasificado y convertido parcialmente en museo tras el fin de la Guerra Fría. Hoy podés entrar y caminar por sus pasillos. La primera vez que un humano entró en una cueva para protegerse de la lluvia, no estaba haciendo ingeniería. Solo buscaba no morir esa noche. Pero esa decisión, repetida millones de veces en millones de lugares distintos del planeta, fue el primer escalón de algo que no paró de crecer, hasta convertirse en una montaña de granito con compuertas de 27 toneladas y misiles detectados en segundos. Y en cada nivel de esa escalera, los que lo construyeron creyeron que habían llegado al tope, que lo que acababan de hacer era suficiente, hasta que la amenaza cambió de forma y alguien tuvo que volver a empezar. Si este video te hizo ver la historia de otra forma, suscríbete. Nos vemos en el próximo nivel.